¿A cuántos les gusta, por ejemplo, hacer como escombrar? Se llama así, creo, ¿no? Escombrar la casa. Pero no sé si a ustedes les suceda lo mismo que a mí. Por ejemplo, cuando nos íbamos a cambiar, empezamos a sacar cosas, ¿no? Llegaron nuestras nietas y llegó Sharon y siempre ellas quieren jugar y dijimos, hijas, es que vamos a sacar cosas, escombrar, y ellas pensaban que eso iba a ser bien aburrido y fue una tarde para ellas maravillosa, ¿no? Porque empezamos a sacar las cosas, algunas cosas que a veces tenemos ahí olvidadas y abandonadas por años. Ya ni nos acordamos de ellas. Por ejemplo, yo tenía 2 centenarios ahí. No, eran 2 monedas de plata. Que entonces las regalé a mi nieta, ¿no? Y estaba feliz. Y salieron monederos y salieron como 5 relojes que tenía que ya no servían. ¿Sí? Y muchas cosas que empezaron a salir y a salir. Y va a ser este sábado 15 días que fue la reunión de mujeres. Y entonces yo ya le había dicho a Val, sácame mis cajas que tengo de lo que tenía en la oficina. Y entonces me la sacó Val ahí, y entre lo que las mujeres estaban acá, yo me subí, dije, voy a ver qué saco y qué uso. Dije, como ya tengo allá en el departamento un librero grande y todavía tengo espacio, dije, a lo mejor meto más libros, ¿no? O más cosas. Pero eso de que uno empieza a sacar, y no sé si les pase a ustedes, y empiezas a leer a ver qué, o empiezas a ver las cosas, ¿no? Y entonces me encontré una foto con los hermanos que estoy en Acueducto, ¿no? Una que tengo similar allá en la casa, dije, esta la parto. Y me encontré otras fotos de mis nietas, de Dani cuando está chiquita, como de 4 o 5 meses, no sé, y empecé, pero después llegué a las cosas de la iglesia. Y entonces me empecé a encontrar muchas cosas que tengo de la iglesia, escritos, hojas que le saco copias de algunos libros. Pero encontré una que un día se las leí de Pablo, y otros recortes que coleccionaba desde la oficina. Y de repente me encontré con un bonche de bosquejos. Pero un bonche que tengo así de bosquejos. Y entonces me puse a revisarlos. Hasta llegó el momento en que me dijo mi esposa, ya baja a desayunar, porque ese día hubo desayuno con las mujeres. Y yo ahí seguía y aparté otras cosas que iba a tirar. Otras que bajé allá a la biblioteca. Tenía ahí en una caja todos los estudios de obreros cristianos originales que compramos, que nos costó un billete, ¿no? Y ya están en la biblioteca, los nuevos, y muchas copias que saqué en esos estudios. Como parte de ser un empleado de confianza, me dejaban sacar las copias que yo quisiera en la oficina, y sacaba muchas copias de eso. Y ahí están copias y copias, ¿no? Y entonces, entre uno de esos bosquejos que encontré, me recordé, y es parte de lo que ahora quisiera compartir. ¿A cuántos de ustedes les gusta la presión? ¿No les gusta la presión? ¿A nadie le gusta la presión? ¿Sí? ¿A ellas? Bueno, pues les tengo una noticia. ¿Qué creen? Todos en algún momento dado vamos a vivir bajo presión. ¿Sí? Todos. Sea que estés en tu casa como ama de casa, ¿a poco no de repente te presionas? Por ejemplo, sobre todo si tienes un marido exigente y se te está yendo el tiempo, y el marido sabes que llega a las 3 de la tarde a comer y ya sabes cómo se pone como ogro, ¿no? Y no has acabado, ¿a poco no te presionas? Y de repente que la olla no está haciendo presión, la olla express, y no hace presión. ¿Y por qué no hace presión? Y yo ya tenía calculado mi tiempo, que se iba a cocer en tanto tiempo la carne, y ahora sin olla express, pues no. Y de repente está haciendo cosas, se presionan.
Ahora imagínate en el trabajo. Yo viví en la oficina de mi trabajo casi todo el tiempo bajo presión. Yo les decía allá en la oficina que yo tenía un lema. En mi departamento, las cosas urgentes se hacen inmediatamente, las imposibles nos tardamos un poquito. Y los que entraban a trabajar conmigo, yo les decía, mira, aquí tenemos hora de entrada, no tenemos hora de comida. Supuestamente la hora de comida es de 2 a 4, pero si hay chamba, seguimos trabajando. Y no hay hora de salida. ¿Le entras? Tú sabes si le entras. Y a veces yo tenía 5 jefes, porque yo estaba donde estaban todos los jefes, y todos me pedían las cosas urgentes y a todos les surgía. Y me pedían, ¿no? Una secretaria debe estar preparada para la presión. Imagínate, tú si eres secretaria, de repente el jefe a lo mejor te va a pedir algo y en eso va a sonar el teléfono. Y te van a estar pidiendo otras cosas. Y tráigame, ¿no? Tienes que aprender a vivir bajo presión. No es mala. Bueno, algunos no la aguantan y les afecta el corazón. Pero tienes que aprender a manejar esa presión. Y hay presiones que son buenas. Por ejemplo, estuve investigando cómo se hacen los diamantes. ¿Saben cuánto tarda un diamante para hacerse un diamante de forma natural? Mínimo 1000 años. 1000 años. Hay diamantes que se hacen ya con procesos químicos, ¿no? Y se hacen diamantes, sí, y salen muy bonitos. Pero el diamante natural, se hace bajo presión. Cuando menos, ¿cuántos kilómetros decía? 120 kilómetros a profundidad. ¿Sí eran, creo, 120 kilómetros a profundidad de la Tierra? Y esa presión que ejerce la Tierra sobre el carbono hace que con la presión el carbono se cristalice. Y después por medio de erupciones salen. Pero la presión hace que un carbono, el material carbono, el elemento carbono, se cristalice y se convierte en un diamante. Ahora, ¿tú crees que Dios de repente nos mete presión? Y vi ese bosquejo y le había titulado La presión divina. Acompáñame a leer el capítulo 47 del libro de Ezequiel. 47, bueno, no todos, los primeros 12 versículos y después oramos. Dice así: me hizo volver luego a la entrada, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá,
y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Señor, ayúdanos a comprender que a veces tú nos empujas, tú nos presionas para que entremos en tus propósitos, en tu voluntad, quizás hasta para obligarnos a hacer eso que nos conviene, o eso que tú demandas de nosotros para que tu reino, Señor, avance. Que no nos resistamos, que podamos entender, Señor, que no toda presión es mala, y sobre todo la presión que viene de tu mano nos conviene. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Notaron el énfasis que hice en algunas palabras? Fíjense. A mí uno de los libros quizás más difíciles de la Biblia para poderlo entender es este libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, la segunda parte del libro de Daniel, los 6 últimos capítulos, ¿sí? Apocalipsis, ¿sí? Son de los libros que a mí me cuestan más trabajo entenderlos, porque tienen mucho lenguaje apocalíptico, tienen mucha simbología, ¿sí? Y no es fácil. Yo en este caso, por ejemplo, si ustedes leen Ezequiel a partir del capítulo 40, está hablando del templo, de un templo, de una visión que tiene Ezequiel. Y da medidas de ese templo, pero no son las mismas medidas ni del tabernáculo ni del templo que Dios le dio a Moisés. Son medidas totalmente diferentes. Y entonces yo me empiezo a cuestionar, pues, ¿de qué templo está hablando? Pues tienen una visión. Los mismos comentaristas, exégetas, algunos han dicho que es el templo que va a estar en la Nueva Jerusalén. Algunos otros han querido tomar, dicen, no, ese es el templo que van a levantar nuevamente los judíos ahora con estas medidas. Pero sin embargo, en la simbología bíblica, por ejemplo, ustedes díganme alguna simbología bíblica que se aplique les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿sí? O sea, él se compara a una puerta, dice, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Lo dice ahí en el capítulo 10 de Juan. ¿Qué otra simbología bíblica encontramos en la Biblia? Ustedes díganme. El agua viva, ¿qué simboliza el agua viva? Nunca se saciarán. O sea, Jesús mismo dice, yo soy el agua viva, ¿no? Dice ahí en Juan también, capítulo 7, que en el último día de la gran fiesta se paró y dijo, ¿no? Que de dentro de nosotros correrían como ríos de agua viva. Pero otro más, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. A nosotros, Dios nos dice que somos ovejas, ¿no? Somos ovejas. Entonces, ¿qué otro más? ¿Algo más? ¿Algunos?
no tanto como una simbología de algo, de un objeto. ¿Qué objeto sería la verdad y la vida? O un animal o algo. Somos la luz y la sal. ¿Ok? Entonces, para entender estos libros, tenemos que entender cierta simbología y que a veces la misma Biblia nos da la respuesta. Por ejemplo, a ver, vamos a Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Fíjense, y usted me va a decir qué simbología tiene que ver o con qué simbología tiene que ver esto. Dice, me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué simbología nos dice aquí Apocalipsis? Aguas. Está diciendo que las aguas, cuando veamos una parte en la Biblia que habla de aguas, se está refiriendo a pueblos, naciones, ¿sí? Muchedumbres. O sea, está hablando de gente. ¿Sí? Cuando vamos a ver, en algunos casos, no en todos, vamos a ver, cuando hable de aguas, porque este pasaje que leí de Ezequiel está hablando de aguas. Ahora, otra simbología, por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 1? Al final dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Que a su fruto maduran, su hoja no cae, también su hoja será para medicina, lo leímos. Los árboles, ¿a qué compara los árboles? ¿Quiénes son los árboles? Los seres humanos somos árboles. La Biblia como símbolo a nosotros no solo nos ve como ovejas, a veces nos ve como árboles, porque dice, serán como árboles, acerca de nosotros los hombres. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, como versos veintitantos creo en adelante, en donde es la única curación que yo encuentro de Jesús que hizo, digamos, en dos partes. Le presentan un hombre ciego. Jesús también hace lodo, escupe, hace lodo, le unta, le lavan y le pregunta, ¿qué ves? Y todavía no está bien curado y dice, veo a los hombres como árboles. ¿Ya encontraron el pasaje por ahí? Dice, veo a los hombres como árboles. Le vuelve a dar como una segunda unción de sanidad y entonces ya ve a los hombres ya no como árboles, como hombres. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto. Aguas habla acerca de gente, muchedumbres, pueblos, naciones. Árboles de hombres. Otra simbología que tiene el agua, ya lo decía Johnny, está hablando del mismo Dios que es una fuente inagotable, ¿sí? O sea, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice, si tú bebieras del agua que yo te doy, ya no tendrías sed jamás. Y habla del Espíritu Santo, dice, cuando dentro de ustedes correrán como ríos de agua viva. ¿Sí? También tiene que ver con eso. Ahora, fíjense, hay cosas que tú y yo, sinceramente, a veces no queremos hacer. Y que son buenas y que Dios a veces nos las pide. ¿A quién no le gusta estar en un ambiente espiritual donde todo esté tranquilo, donde no haya broncas, donde no haya problemas? Y miren, a veces tenemos nuestros ratos. ¿A poco no a veces nos estaciamos en un tiempo de alabanza, en un mensaje que nos está encantando? ¿Sí? De repente estamos ahí bien metidos. Cuando hay un canto, por ejemplo, el domingo, yo dije, híjole,
otra vez voy a llorar, pero no porque me lamente de llorar, porque oí los ensayos cuando iba bajando del estudio y estaban cantando, grande es el Señor, ensayando, ¿no? Y digno de adoración, en su ciudad en el monte de Sión. Mi gozo es mi Dios. Y ese canto siempre me hace llorar, siempre. Sobre todo porque me recuerda cuando dice, porque mi vida has cambiado, Señor. Yo confío en tu fidelidad y porque siempre me recuerda que ha cambiado mi vida. Entonces ya llegué y cuando canto ese, o hay otros, hay algunos cantos que a mí me llegan muchísimo. De hecho, son los que mi esposa y yo elegimos cuando cumplimos 40 años de casados. Todos esos nos gustan. Y entonces cuando de repente estás con un canto así y te olvidas de quién está a tu lado, ¿no? Como que eres tú con el Señor y la música te está ministrando, los hermanos aquí, y te olvidas de todo. Estás en ese momento agradable. Si tienes hijos chiquitos, de repente te jala, papá, te saca de onda. Y a veces no quisiéramos salir de ahí, pero hay cosas que hay que hacer. Fíjate, el profeta Ezequiel, tú te lees todo su libro y varias veces tiene estas visiones con Dios. ¿Te imaginas lo que pudiera haber experimentado él con una visión? El estar recibiendo de parte de Dios algo, no entendía todo. Y a lo mejor se extasiaba, pero aquí no es una visión la que está teniendo, ya tuvo la visión del templo. Pero ahora en esa misma visión, como que él está presente y va a hacer que Ezequiel se mueva del lugar donde está, donde no se quería mover. Porque fíjense cómo empieza, dice, me hizo. O sea, no fue decisión del profeta. Está refiriéndose a Dios, que fue Dios el que le hizo volver a la entrada. Ya les decía, Jesús es la puerta de entrada a la salvación, ¿no? Y llega un momento en que tú y yo nos convertimos al Señor y entramos, digamos, por la puerta de entrada de la salvación. A veces puede simbolizar tu congregación. Ya, ay, que se quede el mundo ahorita, ya no quiero saber nada de eso. Este es mi oasis, mi congregación. Ya los catorrazos están re duros afuera, ya, ¿no? Pero ¿qué crees? Nosotros llegamos a la iglesia y queremos traer a gente a la iglesia y debemos traer gente a la iglesia. Te voy a decir, ¿sabes para qué? Para luego sacarla de aquí. Espero que me entiendas. No que se vayan y dejen de ser creyentes. Porque llegamos y nos estamos muy cómodos aquí. Ya estamos aquí en el ambiente cristiano, todo es bien bonito. Y ya nos olvidamos de los de allá afuera. No, llegas aquí y llora. Queremos que te salgas de aquí. Ahorita vamos a ver para qué. Dios saca al profeta de ahí y dice, me hizo llegar a la puerta de entrada, ¿sí? Y salía de debajo del umbral. Al final ya habla de qué puerta de entrada es esa o de qué edificio es, dice, del templo. ¿Sí? Dice, entonces me sacó de ahí, de ese umbral, y me saca ya empieza a decir hacia dónde, hacia el oriente, y después en el verso 2 dice, y me sacó. No solo le hizo llegar a la entrada, supongamos que es el local, a la entrada. Dice, no solo ahí me llevó a la entrada, me sacó. Dice, me sacó de aquí, por ese camino de la puerta del norte, y después dice, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Aquí simplemente a 2 cuadras hay una ciudad perdida, ¿no? 2 o 3 cuadras para atrás. Me norteo aquí. Está horrible, hermanos. Comparado con lo que tenemos aquí, ¿no? Es una ciudad perdida. ¿Quién sabe qué tantas cosas hay ahí?
¿Qué tanta drogadicción puede haber? Tanto alcoholismo, tanta depravación, tanta gente perdida. ¿Sí? Hace mucho que no paso, pero yo llegaba a pasar seguido cuando trabajaba porque había un WINS en Fray Servando y Congreso de la Unión, que incluso hicimos desayunos ahí. Y había unas oficinas, ahí estaban las oficinas del área de seguridad, y yo seguido iba ahí, y cuando tenía que regresar, pues me regresaba por Fray Servando y tenía que meterme en una de las calles que me secaban a la calle de San Pablo, que se convierte después en Izazaga. Toda esa área de San Pablo está lleno de prostitutas, de alcohólicos. Y hacia adentro también, en las calles de Jesús María y todas esas. Pero hay niñas. Tú las ves, son niñas de 13, 14, 15 años prostituyéndose. Eso es que el Señor te saca al exterior. Tlalpan, Sullivan. Ahí por donde está el edificio del PRI, hay una zona de prostitutas. Y después te encuentras con los niños, 9, 10 años, con la mona. No con la Mona Lisa, con la mona, drogándose. ¿Sí? Y entonces Dios quiere que vayamos al exterior. ¿Sí? Y a veces no tenemos la intención y de alguna manera nos va a sacar. Dice, y entonces nos hizo dar la vuelta por el camino exterior. Y después aparece un varón que trae un cordel. En algunos otros casos, ese mismo varón aparece con una caña de medir. ¿Sí? Y mide distancias. Y una vez que mide, introduce al profeta en las aguas. Estas aguas, cuando empieza a hablar aquí, se trata de esas aguas, porque más adelante dice, esas aguas que van a llegar al mar salado y van a producir sanidad. Se está hablando del fluir de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Dice, y el profeta lo meten ahí hasta los tobillos. Y puede ser que aquí sean grados de compromiso de cada uno de nosotros. Hay gente que está comprometida, digamos, hasta los tobillos. Déjenme ponerles este ejemplo. Hace mucho que no vamos al mar. Pero yo creo que todos hemos estado en el mar, ¿no? Espero que todos hayamos estado algún día en el mar. Sobre todo cuando se es chiquito y no se sabe nadar, a veces las olas impresionan y dan miedo, ¿no? Y yo he visto a los niños, por ejemplo, les gusta que venga la ola, y ya cuando toman un poquito de confianza, pero solo dejan que les llegue un poquito la ola, no se meten mucho. Y viene la ola y se echan a correr, y si les llega hasta los tobillos, pueden salir rápido de la ola. No les hace gran cosa, porque no hay tanta resistencia del agua cuando la tenemos a los tobillos. Pero si te metes un poquito más al mar, y te llega a las rodillas, que después es hasta donde lleva Dios al profeta, a que se meta hasta las rodillas, ya no te sales tan fácil. Ya hay más resistencia del agua porque la tienes más arriba. Pero Dios vuelve a empujar al profeta y lo lleva a que el agua le llegue hasta los lomos. ¿Algún día has jugado luchitas cargando a alguien sobre tus hombros en una alberca contra otros que juegan así? Cuesta más trabajo, ¿no? Ya tienes el agua hasta acá. Y nos va hablando de grados de compromiso que tenemos con Dios, pero Dios no nos quiere hasta ahí. ¿Sabes cómo es la vida del creyente? ¿O cómo debe de ser? Una vida de fe.
El otro día les ponía este ejemplo en la célula. Y aquí sí se los voy a preguntar, porque allá nadie sabía nadar, ¿verdad? Les pregunté, ¿cuántos saben nadar? Y ninguno en la célula sabía nadar. Dije, Señor, no vaya a haber una inundación aquí porque no voy a salvar a nadie. O nadie se va a salvar. ¿Cuántos aquí saben nadar? Ok, van a entender bien el ejemplo. Mira, cuando tú ya sabes nadar, te metes con más confianza al mar, ¿no? Y vas pisando la arena. Y llega un momento, si llega una ola fuertecita, de repente sube de tal manera la marea que ya no pisas la arena. Pero si sabes nadar, no te preocupa. Y te sigues metiendo y llega el momento en que ya no vas a pisar la arena, pero sabes nadar. Pues mira, la vida del creyente es como este ejemplo de fe. Cuando tú tienes fe, te vas a meter al agua. Porque llega un momento en que el profeta dice que el río creció de tal forma que ya no se podía pasar más que a nado. Era poca la resistencia, era más, la resistencia era más, pero llegó el momento en que había que cruzarlo y solo se pasaba nadando. No dice si él sabía nadar o no. Pero ese río simboliza el fluir de Dios, que es Dios el que maneja la corriente, que es Dios el que nos va a llevar en su corriente a donde Él quiere. No a donde nosotros queremos, es la corriente ya que nos lleva. En un río, yo un día fui una salida de integración en el trabajo a los Rápidos de Veracruz, no me acuerdo cómo se llamaban. Y nos metimos en una canoa 6 de esas inflables y a cada quien nos dieron un remo y nos pusieron en una orilla y nos explicaron, mira, cuando en una pendiente así vas a bajar y enfrente estaba una roca, así una rocota, dice, tienen que remar al revés, dice, si no nos vamos a estrellar, ¿eh? Y entonces tú ya no tienes tanto control sobre el río, tienes control de otras cosas, pero el río te va a llevar. Cuando me subí ahí, me pusieron un casco, tuve que ir protegido con coderas, rodilleras, y me dijeron, si te caes en el río, dile, solo trata de ponerte con tus pies hacia adelante y deja que te lleve la corriente. Nosotros te vamos a rescatar, me dijeron los salvavidas. No trates de salir tú porque te vas a estrellar contra las rocas y algo, déjate llevar por la corriente. No nos caímos, es lo bueno que no nos caímos. Pero sí estaba impresionante y fui en una época donde no había tanta lluvia. Nos dijeron los instructores, pasamos por una parte y había una roca así como de 3 metros así. Dice, mira, cuando en época de lluvia no bajamos por aquí, bajamos por allá, 3 metros arriba. Y entonces cuando el agua crece, el agua ya tiene control de nosotros. Cuando nuestra fe crece, Dios tiene control de nosotros. Él controla nuestra vida y nos va a llevar en ese fluir suyo, en esa corriente suya, a donde Él quiere llevarnos. ¿Y a dónde llevó al profeta? Una vez que ya nadó por las aguas que habían crecido, lo llevó hasta la ribera del río, digamos hasta la otra orilla. Y le llama la atención al profeta y le dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Ya has visto? ¿Por qué le pregunta Dios así al profeta? ¿O por qué nos puede preguntar a nosotros? ¿Has visto? ¿Has pasado por la calle de San Pablo? ¿Has pasado por Tlalpan? ¿Por Sullivan? ¿Ahí por el PRI? ¿Has pasado por tu colonia y te has dado cuenta lo que hay en ella? ¿Cuánta gente está extraviada, perdida? ¿Cuánta gente se está consumiendo en sus problemas? ¿Cuánto alcoholismo hay? ¿Has visto en un crucero? No tienes que ir a esos lugares. ¿Has visto en un crucero? El otro día vi en un crucero
Una jovencita, parecía de provincia, pero su cara era de niña, cargando un niño, que yo creo que era de ella, pidiendo limosna. Y como si Dios nos dijera: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? ¿O nos hemos vuelto ya insensibles a esas cosas? Porque mira, el hecho de que estemos constantemente enfrentados a esas cosas nos hace insensibles. Cuando yo era chico, no aúllen. Pero yo me acuerdo que había el periódico de La Alarma, se llamaba así, La Alarma, que casi era prohibido que lo pusieran en los puestos de periódico, porque presentaban descabezados, atropellados, con las tripas por fuera y así, ¿no? Hoy eso es el común de todos los días en los periódicos, en las noticias. Mataron a 5, ¿sí? Encontraron unos cuerpos colgados, encontraron unas cabezas en una bolsa. Y como eso, nos hemos vuelto insensibles cuando vemos que un niño de 6, 7 años se para a limpiarnos el parabrisas o a vendernos un chicle. Yo en las mañanas, cuando voy a dejar a mi hija a veces al metro, me regreso por el viaducto, y en Viaducto y Marcos Carrillo, antes de las 6 de la mañana, 6 de la mañana más o menos, 6:10, ya está un señor como de 70 años en la orilla del viaducto, en la esquina con el semáforo de Marcos Carrillo. Tiene una fila de chicles y a esa hora ya está vendiendo chicles, un señor anciano ya. Digo, Dios, este hombre tiene que salirse a ganar la vida a esta edad, a esta hora, con el frío que está haciendo. Digo, ¿por qué así las cosas? Y vemos a los niños. Hay otros que, sí, a mí hasta me molestan porque se ve que son drogadictos, y otros que están fuertes y están queriendo limpiar parabrisas en lugar de estar buscando trabajo, ¿no? Otros que engañan y se hacen los cojos para que les des dinero y ni tienen nada. Pero empiezas a ver esas cosas y como si Dios nos llamara la atención. ¿Has visto? Y dice que lo hizo llegar hasta el otro lado y lo llevó hasta la ribera del río. ¿Y qué había en el otro lado del río? Dice, había muchos árboles. ¿Qué simbolizan los árboles? Había mucha gente, había toda esa gente que les estoy diciendo. Métete un día, si quieres oír historias de horror, métete un día a un grupo de alcohólicos anónimos, de drogadictos, y vas a escuchar lo que es capaz el ser humano de soportar de dolor durante años y años. Gente que ha bebido durante 50 años, con alucinaciones, ¿sí? Con delirium tremens. Gente que ya tiene destrozado el hígado. Y que no solo destrozó eso, destrozó a su familia, hijos neuróticos, hijos lastimados, dañados. Y Dios nos lleva ahí y dice, están todos estos árboles. Ahí están en la ribera, pero tú te has mantenido del otro lado del río. Ni siquiera has salido a mojarte. Yo te tuve que sacar y meterte a los tobillos, a la rodilla, a la cintura y meterte a que nades. Y crúzale del otro lado. Y le empieza a decir, no, esas aguas que te sacaron están saliendo de un lugar. O sea, del templo, ya dice los lugares donde sale. ¿Y a dónde van a descender? ¿Saben qué era el Arabá? El desierto. El desierto. Porque esas vidas están desérticas, áridas. Así como los desiertos que se ve en la arena toda cuarteada porque no le toca el agua, esa gente está ávida de amor. Está seca por dentro. Por eso cualquiera que les da un poquito de amor, aunque sean gente iguales a ellos, adictos, se sienten aceptados en ese medio.
porque alguien les dio un poquito de valor a eso. Pero necesitan otra clase de amor, del amor que a ti y a mí nos vino a dar Cristo. Y entonces, a ver, podemos marcar a veces la diferencia con una persona de esas. Y si todas esas aguas llevan un destino, van a entrar allá al Arabá. Y una vez que entren en el mar, entradas en el mar, van a recibir sanidad. Aquí también entendemos que las aguas simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones. También habla de seres humanos. La gente que entre ahí, como tú y yo que hemos entrado en el fluir de Dios, ¿qué hemos recibido? Sanidad. Ya recibimos la sanidad de parte de Dios, sobre todo la sanidad del alma. Y después dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Todos los que entren. O sea que nuestro deber es traer a todas esas gentes que están en la ribera, todos esos árboles a donde nos lleva el Señor, traerlos y meterlos al agua para que vivan, para que entren en el fluir de Dios. Y junto a Él van a estar los pescadores. Jesús es el príncipe de los pescadores. Jesús llamó a algunos discípulos y por extensión nos los dice a nosotros, les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Él nos está haciendo pescadores de hombres. Hay un grupo de Lobarrebe que se llama el grupo de pescadores. Hacen campañas de ayuda a la comunidad, pero la idea es pescar. Por eso se llaman pescadores. Pero tú y yo somos pescadores por una asignación que Dios nos ha dado. Y tenemos que salir a pescar y llevar a esa gente a que entre en el río. Y vamos a estar junto a Cristo, ¿sí? Todos nosotros como pescadores. Dice, y va a haber, ¿qué hacen los pescadores? Sus redes. Dice, va a haber un tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Porque hay mucha gente. O sea, a veces no entiendo mucho cuando la gente de una iglesia se roba a gente de otra iglesia. Hay muchos peces, mucha gente que no conoce. Y Dios nos está pidiendo, sal a pescar a la calle, no en las iglesias. No tenemos que pescar en las iglesias a ver a quién nos jalamos de otra iglesia. No, afuera. Como era Salvita, creo, el que contaba esa historia, ¿no? Que una vez se paró una persona aquí y que empezó a gritar desde afuera, ¡fuera, cristianos, fuera! Y no se callaba y estaba aquí la hermana, ¡fuera, cristianos, fuera! Y llegó un momento que alguien se molestó y dijo, ¿y usted por qué nos grita, no? ¿Qué? Dice, fuera, pues fuera. Dice, ustedes no nos sirven adentro en su local. Nos sirven afuera. Tienen que salir afuera. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y hay gente que aunque pueda estar, no va a entrar en el fluir de Dios. Yo sobre todo cuando yo llegué a llevar a mis hijos de chiquitos, los llevaba seguido a Huastepec. Y en Huastepec había un río dentro del balneario. Pero en ese río varias veces
y nos llegamos a meter. Había ciertas partes en donde el agua no corría. No sé si han visto en algunos ríos donde el agua no corre y se estanca. Y se hasta como que se enlama ahí. Esos son los pantanos. ¿Sí? Esos son de los que hablan. Sus pantanos, dice, y sus lagunas, es agua que no está corriendo, el agua que no corre se puede pudrir. Si tú no vas con el fluir de Dios, no recibimos sanidad. Por eso podemos ver, hay gente que se rezaga, que se atora. ¿Y cuáles son esos? Los que están en contra de todo y a favor de nada. Ay, ¿por qué ha de ser así? ¿Por qué así la alabanza? ¿Por qué así los estudios? ¿Por qué así esto? ¿Por qué así el otro? Ay, ahora ¿por qué van a hacer 2 cultos? Ahora ¿por qué esto? Ahora ve con el fluir. Hermano, ve, súmate. No tengan el apellido Contreras. Nada más es el apellido. Pero hay otros que tienen el apellido, o más bien adoptan el apellido porque son Contreras. ¿Por qué han de hacerse así las cosas? Decía el otro día, no sé a quién le platiqué, creo que a los pastores, viendo una de las predicaciones de Dante Gebel, me hizo llorar porque fueron a Argentina a una casa hogar. Estaba en condiciones deplorables, apenas les podían dar de comer a los niños. Y llegaron con todo su equipo que llega. Se llevaron a los niños y empezaron a arreglar todo eso. ¿Sí? Les pintaron, les llevaron juguetes, videojuegos, televisiones con las cosas ahí, juguetes, les pavimentaron todo su patio, les pusieron columpios, ¿sí? Camas nuevas, todo nuevo, y de repente traen a los niños. Y cuando ven los niños el lugar, cómo se los cambiaron, primero ven el lugar que les pusieron piso y ya tienen sillones, pero tienen la sorpresa al patio, llevarlos donde están todos los juegos, los columpios. Y cuando los llevan allá, se ve una alegría en los niños, una felicidad. ¿Sí? Y se ven cómo están felices los del equipo de Dante Gebel haciendo todo eso por ellos. Ese se llamaba el de la Madre Teresa de Calcuta, ese albergue de niños, ¿sí? Y dice una niña, ay, ahora sí ya puedo patinar porque con mis patines en la arena no podía patinar, en el piso de tierra no podía patinar, ahora sí se ve cómo patina, ¿sí? Y los otros subiéndose a los columpios, a las resbaladillas, a los columpios, jugando, todos, y todos felices, les pintaron las caritas. Hermanos, son cosas que no deberíamos perdernos y hacerlas también nosotros. Ellos tienen mucha capacidad, tienen muchos recursos. Pero yo me he preguntado, ¿por qué los tienen? Porque dan. Por eso los tienen, porque dan. Y termina esta porción, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Te has dado cuenta? No sé si tú mismo te has dado cuenta en tu persona que tú te conviertes en un árbol frutal que alimentas a otros y que las hojas que tú tienes resultan o pueden resultar una medicina para aquel que está dolido. ¿No lo dice así la Escritura?
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que son atribulados con la consolación con la que hemos sido consolados. Si nosotros hemos sido afligidos, ¿sí?, y después el Señor nos consuela, nosotros nos convertimos en árboles con hojas que sirven para medicina, para aliviar el dolor de otros. Y podemos decirle, yo te entiendo, porque yo he pasado por lo mismo, pero vas a salir, y empezamos a animarlo y a decirle. Y sanamos su corazón. De repente se nos puede ir. Hace unos días que estuve hablando con una persona que vivió en la calle, y ella me decía muchas cosas, y me decía todo su dolor, y lo dijo, me lo estaba diciendo con groserías, y me dice, perdón, pastor. Le digo, échale, no te detengas, sigue diciendo, sácalo como lo estés sintiendo. Dije, si sale un hermano y se sorprende, como una vez una persona que intentó venir a esta iglesia, un día me llamó por teléfono, me dijo, pastor, me dice, pues quería, nada más le hablé para decirle que no sé cómo es posible, quién pueda estar checando eso. Ustedes pidieron ayuda un día para venir a poner, creo, una lona acá. Dice, yo vine a ayudar. Dice, ya había un hermano, dice, habían unos hermanos, primero tenían ahí unas cumbias. Y después había un hermano que estaba diciendo groserías. Dice, ¿cómo es posible que ustedes estén permitiendo todo eso? Dije, hermano, ¿sabe algo de la vida de esa persona? No, pero ahí en el templo está diciendo groserías. Sí, ¿sabe algo de la vida de esa persona? ¿Se ha interesado en algo? ¿Sabe de dónde viene? Este hermano del que señalaba que decía groserías, este otro hermano santo, tenía poco que había salido de la cárcel. Esta hermana que estuvo diciendo groserías y que la animé a que siguiera sacando su dolor como lo estaba sintiendo, se rescató de la calle. El Señor los va a ir transformando y los ha ido transformando. Y esos dos hermanos siguen estando en esta congregación. Y yo prefiero que se vayan los fariseos y que se queden ellos. Porque esos se van a convertir, en la medida en que el Señor los siga transformando, en árboles que su hoja no va a caer. Y van a servir como medicina para otros. ¿Sí? Y por eso creo que cuando el Señor nos mete en esa presión y nos lleva a hacer lo que a lo mejor nosotros ya no quisiéramos hacer, porque yo sé lo que es estar en el campo de batalla. En los grupos anónimos, sobre todo en unos grupos que les llaman de cuarto y quinto paso, su himno, que tienen como himno, es el canto de Jesús Adrián Romero, Cansado del Camino. Y de verdad, la armadura se desgasta allá afuera. El espíritu, el cuerpo y el alma, la gente la trae totalmente desgastada cuando no tiene a Dios. Y tú y yo ya encontramos la respuesta. Deja que el Señor, o pídele al Señor, Señor, sácame de mi comodidad. No me dejes estar cómodo. ¿Sí? Si es necesario que me saques de fuera del santuario, sácame. Llévame al desierto. Llévame ahí en la periferia, donde está el sufrimiento, donde está el dolor, ¿sí? Donde la gente se está consumiendo. Y hazme un pescador. Déjame tender las redes. Tú eres el que vas a elegir a los peces, pero déjame soltar las redes. Que no me rezague.
que no me quede ahí. Llegamos a los pies del Señor y no nos lleva a su presencia porque tiene un propósito todavía con cada uno de nosotros. Cada día que despertamos debemos preguntarle al Señor, ¿por qué me deja seguir viviendo? ¿Qué tengo que hacer? Y no solo en función de nuestra familia primaria, en función del reino. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Y te aseguro que el Señor te va a dar la respuesta. Y si no, a lo mejor pídele, empújame, sácame, hazme dar la vuelta. ¿Sí? Si no es por un deseo propio, ejerce tu presión divina sobre mí, porque eso va a ser bueno. No fue estudio, fue prédica. Vamos a orar. Señor, despierta nuestra conciencia y abre nuestros ojos para que podamos contemplar a veces la miseria. Y no me refiero a lo económico, la miseria en que mucha gente vive. Y si tú nos rescataste a nosotros y nos has capacitado y nos has preparado como pescadores, sácanos, Señor, de este lugar, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra comodidad, y pon de tu amor, Señor, que tengamos en nuestro corazón, dice tu palabra, ese mismo sentir que hubo en ti, Jesús, que cuando veías a las multitudes decías, son como ovejas sin pastor. Cuando te compadecías de aquella gente que estaba sufriendo, de aquellos que no tenían para comer, y les dijiste a tus discípulos, aliméntenlos ustedes. Que no nos quedemos en buenos propósitos, que en realidad pongamos manos a la obra, que nos remanguemos la camisa y que podamos trabajar para tu reino, Señor. Porque no queremos escuchar el reclamo, que tú nos digas, o sorprendernos cuando nos los digas, por cuanto no lo hicieron a uno de estos de mis pequeñitos, no me lo hicieron a mí. Déjanos hacer las cosas para eso, Señor, por los que tú veniste, por los desamparados, por los sufridos, por los que están en agonía emocional, espiritual. Usa nuestras manos, Señor, usa nuestros pies, usa nuestra boca, nuestros recursos. Úsanos, Señor, que seamos como el profeta Isaías, que una vez que lo purificaste, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Envíanos, Señor, envíanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.